El viento inglés, un frío seco que ascendía por la gola y purificaba el aire, se sentía en la mañana de abril. Este resaltaba las siluetas del Lancaster House frente a un cielo azul claro. Las banderas ondeaban con discreción, solamente la ceremonia serena de un edificio que había presenciado demasiadas resoluciones formales como para impresionarse por nada, sin ostentación ni modestia excesivas. Los salones estaban llenos de un murmullo de anteojos que ajustaban discursos y de asistentes que revisaban horarios. Por fuera, el día sonaba como una página histórica lista para ser hojeada, en la piedra y el bronce. En el arco del sur, bajo la sombra angular de la columnata, Lance Corporal Hugh Mercer se erguía como una figura esculpida. Con una túnica roja impecable, un bearskin negro que brillaba al sol y unas botas pulidas que reflejaban fragmentos de cielo. No era solo resistencia física, sino también memoria. Había estado perfeccionando ese arte de la inmovilidad durante 19 años. Memoria de rampas al amanecer y de entierros bajo una lluvia aguda en Helmond, de barro y polvo. Cuando su cuerpo se resistía a ceder, cada vez recordaba a su abuelo Harold, quien le había dicho con seguridad y en voz baja, sin conocer la duda: «Mantente en posición vertical, Hugh. No permitas que nadie te arrebate el silencio, sin importar lo que suceda». Hugh se encontraba ahora en el sitio que la fotografía familiar había anticipado, con la misma posición, con la misma sombra cubriendo sus ojos, y con el mismo empeño callado de mantener una idea más grande que él. No era una actitud fingida. Era una disciplina que se había ganado en áreas que no eran aplaudidas. Su espalda rememoraba las cargas, sus manos mantenían el aplomo de alguien que había sostenido a un compañero para evitar que se fuera. Cuando los diplomáticos y cortesanos trataban de encontrar la luz perfecta, cuando las cámaras enfocaban los rostros más resplandecientes del ámbito político, él encarnaba la calma que hacía verosímil el poder simbólico. La promesa de continuidad, la persistencia de una tradición sin ruidos. El motor del Cadillac sonó de manera diferente. No formaba parte de la secuencia de vehículos oficiales que se había planeado. Un hombre descendió del vehículo que se había estacionado y abierto sin mucho aviso, con una forma de llegar que parecía haber sido creada para ocupar espacio en el encuadre. La comitiva American lo siguió. Agentes, asistentes y un operador de cámara cuyo brazo ya estaba dirigido, ansioso, hacia cualquier imagen que se anticipara a volverse viral. ¿Podemos sacar a ese tipo del cuadro?, preguntó el hombre, con la mezcla de desdén e impaciencia que podía atravesar multitudes, sin dirigirse a nadie en específico. Las caras tensas de los organizadores británicos se enfrentaron a las risas nerviosas de ciertos reporteros. No estaba contemplado en el plan. No estaba permitido. No era un capricho de elegancia, sino una línea que no era prudente cruzar. Sin embargo, el gesto se había proyectado en voz alta, y por un momento pareció que el aire se cargaba de electricidad. El agente norteamericano, que tenía la mandíbula cuadrada y usaba gafas espejadas, se adelantó con pasos calculados, como si tuviera el poder de proyectar autoridad hasta la línea de protocolo. Se acercó a la cuerda que dividía lo ceremonial de lo público. Los tacones retumbaron sobre la piedra, y después ocurrió algo. Hugh permaneció inmóvil. No parpadeó. La energía del acercamiento no fue registrada en su perfil. Era como si su cuerpo obedeciera a una orden más antigua que cualquier mandato diario. Desde la distancia el murmullo se transformó en expectación. Las cámaras se enfocaron y por un instante el mundo pareció sostener el aliento. El agente vaciló, miró a su espalda en busca de confirmación, y el hombre que había llegado con la comitiva bufó con impaciencia. «Quítenlo de ahí», insistió. «Esa camisa roja me estropea la toma. Parece un muñeco». El término «muñeco» fue recibido como un golpe. Para Hugh era una serie de imágenes, la foto del abuelo en Windsor, las historias de Helmond y el compromiso de su madre de que la dignidad no se compra ni se pierde. Para muchos otros, sin embargo, solo era un comentario en el lenguaje rápido de la fama. Todo se le comprimió en el pecho, pero su cuerpo permaneció inalterado, sólido como una estaca en la realidad. «Por favor, señora, parece en esa línea», dijo una voz que no buscaba pelea, sino razón. Se trata de un cargo ceremonial activo y está bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa. Olivia Dalton, quien es la responsable de coordinar ceremonias, se presentó como si estuviera situada entre una tormenta y un jardín.
No fue necesario que alzara la voz. Su autoridad reflejaba la calma de alguien que conoce cada aspecto del protocolo con la misma claridad con la que otros conocen sus nombres. El agente vaciló. Sus pasos se pararon. Ese instante bastó para que la situación se tensionara como una cuerda de violín. El hombre que llegó con la comitiva arqueó una ceja, acercándose con el propósito de reducir la distancia entre el gesto y la infracción. Alguien le dio un empujón a una cámara. La lente se torció. Se escuchaban risas reprimidas. Para él, un ajuste de encuadre y una imagen más nítida parecían cosas insignificantes. Para otros, era una herida. El esfuerzo de eliminar una presencia y transformar la tradición en utilería. Hugh evocó mentalmente las palabras del abuelo como si fueran un rosario. Mantente en posición vertical, Hugh. No permitas que nadie te arrebate el silencio, sin importar lo que suceda. No eran únicamente instrucciones, era un acuerdo con la memoria personal. Recordó las botas cubiertas de barro de Helmond, el aroma metálico que había en el aire y las manos temblorosas de un compañero que ya no iba a fumar más. Rememoró cómo, en la noche, su abuelo le enseñaba a no contestar con el puño, sino con la postura, ya que había batallas que se ganaban sin ruido. Cuando la gente se encontraba a 3 pasos, pretendiendo un movimiento lateral para cambiar la dirección de la toma, Hugh percibió el aroma a perfume intenso, dinero y prisa. El hombre soltó una tarjeta de prensa justo frente a su cara, un acto provocador destinado a impresionar a quienes estaban detrás de él. Sin moverse, Hugh permitió que la tarjeta se rozara con el aire. Para cualquier otra persona, quizás habría sido un insulto tolerable, una chispa que requería una reacción. Para él, simplemente era el viento que pasaba. Una persona dejó de respirar. No fue un acto heroico en el sentido de una novela. No alzó la voz ni cruzó la línea, sino que hizo lo que siempre hacía cuando el mundo se reducía a un instante que requería decisión. Se quedó. Se mantuvo en memoria de los que no podían hablar desde la tierra y por respeto a algo que no estaba presente en un encabezado. Se quedó porque su cuerpo estaba diseñado para soportar los silencios que sostienen a las naciones. El que había llegado con la comitiva trató entonces algo más directo y deliberado, un gesto que cruzaba el límite de la paciencia. Se acercó y con una sonrisa forzada que sonaba como una amenaza, dijo: ¿Qué sucede si yo mismo me alejo? ¿Te desplazas o te saco? El silencio que se produjo después fue el tercer actor de la escena. Olivia Dalton se quedó mirando al intruso, con la tranquilidad de alguien que ha presenciado muchas violencias veladas, mientras las voces se desvanecían y el cielo parecía más claro. A unos pocos metros, como respuesta a la gravedad que había existido desde hace tiempo, emergió una figura cuya mera presencia quebró el peso de la situación. General Alistair Lockridge, un hombre de paso firme y voz templada que se ha retirado. No hizo aspavientos, sino que caminó y se detuvo. No porque quisiera imponer su rango, sino porque la historia a veces requiere un testigo que recuerde que las normas tienen un propósito más allá de simplemente embellecer un pequeño libro de ceremonias. «Puede hablar», dijo el general, dirigiéndose al lance corporal con un respeto que parecía medir siglos. «Hable, soldado». Hugh giró la cabeza, apenas lo justo para desenroscar el mandato que llevaba dentro como una llave. Al abrir la boca su voz era baja, pero cada palabra penetró con la exactitud de un cincel. «Este uniforme no es adecuado para la cámara, señor. Es útil para la nación». Las palabras se desvanecieron y el aire se dividió en 2. Para algunos fue solamente una frase directa y clara. Para otros fue la reafirmación de que la imagen que desean eliminar tiene raíces. El visitante, que había llegado con la intención de imponer su capricho, se vio relegado a un segundo plano en su propio espectáculo. La expresión de los presentes cambió. Ya no reían ni buscaban la ventaja mediática. Se había producido una pequeña revolución, silenciosa, que no eliminaba la disparidad del poder, pero sí la delimitaba. El hombre frunció el ceño y luego experimentó algo similar a la sorpresa cromática de alguien que se encuentra con un espejo que no refleja sus filtros. Trató de recuperar su gesto, su comentario mordaz, pero la tranquilidad de Hugh le devolvió una imagen que había estado intentando esquivar. La opción de que la tradición no fuera simplemente un adorno, sino un raciocinio. Así, cuando la tensión parecía sofocar cualquier otra cosa, sucedió algo que nadie esperaba y que todos notaron. El hombre realizó un gesto,
rápido e irregular, como si estuviera imitando un protocolo que nunca había practicado, y movió la mano hacia la sien en una acción que intentó ser una reverencia militar. No fue ideal, no fue oficializado. Sin embargo, en esa microseñal había un propósito. El gesto no fue registrado por todas las cámaras, pero sí por las miradas de aquellos que tenían el hábito de leer los pequeños detalles del respeto. El general no esbozó una sonrisa, simplemente hizo un gesto afirmativo con la cabeza, como si un libro antiguo hubiera hallado de nuevo su página. Hugh se quedó. No fue la salida del intruso lo que trajo de vuelta la calma, sino más bien porque algo había reafirmado su lugar. No persiguió el triunfo. No necesitó las palmas. La carta de ese día la guardó en su interior, como se guarda una moneda en un viejo bolsillo, sin mostrarla y sabiendo que estaba ahí. Y luego, por la tarde despejada, cuando se despojó del bearskin en la prisión del cuartel, el cardumen de voces volvió a la normalidad, mientras que ecos lejanos de miradas y cámaras resonaban. Con la lentitud de alguien que no quiere que la prisa le descomponga el alma, él se dirigió a su taquilla. Al abrir su caja de madera, halló una fotografía del abuelo en blanco y negro. La extrajo, la observó y con la misma voz que había mantenido durante todo el día, reiteró las palabras que lo habían dejado estático y firme. Mantente en posición vertical. Hugh, no permitas que nadie te arrebate el silencio sin importar lo que suceda. Se sentó en la banca. No se celebró. No fue necesario. El combate más significativo de la jornada se había ganado en la serenidad de un cuerpo que optó por no rendirse, y esa victoria, aunque pequeña, fue de ella. La guardia terminó, la mañana también, y por la tarde, la ciudad continuó con sus noticias y sus apuros, sin tener todavía conocimiento de cómo algo había cambiado fuera del encuadre. Cuando el sol se ponía en Londres, el aire de la ciudad parecía transformarse, tiñendo las paredes de ladrillo y los aleros de piedra con un tono anaranjado. Para Hugh la mañana había sido una prueba de firmeza. Sin embargo, la tarde traía consigo un reto diferente. Los ecos del pasado y el legado de aquellos que lo habían moldeado. Se sentó en su banco del vestuario con el bearskin al lado y dejó que la memoria lo envolviera como si cada hilo de su uniforme fuera un puente entre lo que había sido alguna vez y lo que todavía debía sostener. No era Hugh un guardia cualquiera. Pertenecía a una descendencia de hombres que concebían la disciplina como un medio para sobrevivir. Su abuelo Harold, un veterano de guerras y ceremonias, le había instruido no solo sobre la quietud y la postura. Le enseñó a interpretar la intención en los ojos de las personas que se acercan, así como a prever la amenaza y la vulnerabilidad antes de que estos se expresaran con gestos evidentes. Mientras ajustaba la correa de su cinturón, aquella tarde, recordó un relato que Harold le había contado en voz muy baja, casi como si fuera un secreto. Todo hombre que se enfrenta al mundo sin su propia historia es semejante a un barco sin ancla. Tú tienes que ser la ancla y la vela simultáneamente. No era Hugh un guardia cualquiera. Pertenecía a una descendencia de hombres que concebían la disciplina como un medio para sobrevivir. Su abuelo, Harold, un veterano de guerras y ceremonias, le había instruido no solo sobre la quietud y la postura, le enseñó a interpretar la intención en los ojos de las personas que se acercan, así como a prever la amenaza y la vulnerabilidad antes de que éstas se expresaran con gestos evidentes. Mientras ajustaba la correa de su cinturón aquella tarde, recordó un relato que Harold le había contado en voz muy baja, casi como si fuera un secreto. Todo hombre que se enfrenta al mundo sin su propia historia es semejante a un barco sin ancla. Tú, Hugh, tienes que ser la ancla y la vela simultáneamente. Hugh recordó su infancia, cómo su abuelo lo instruía a andar con paso firme en el jardín cubierto de niebla, cómo le enseñaba a mantener la cabeza erguida pese a que el viento intentara derribarlo, y la vez que le regaló un pequeño medallón con las iniciales familiares grabadas en oro, explicándole que representaba la continuidad del deber. Harold le dijo: «Cuando dudes, mira esto y recuerda quién eres y de dónde provienes». Ahora lo llevaba colgado con discreción dentro de su chaqueta, una brújula moral, un recordatorio silencioso. Pero aquel día no se trataba únicamente de él. La llegada de Donald Trump y su grupo había suscitado un fuego invisible en los pasillos del protocolo. Hugh comprendía que lo ocurrido por la mañana no era simplemente un conflicto de temperamentos, sino una prueba de valores.
Y ahí estaba Kwame, un joven guardia que acababa de ser asignado a la rotación ceremonial, cuya procedencia de las colonias africanas y su llegada reciente a Londres lo hacían un espectador y participante callado de una tradición que le parecía, en ocasiones, casi imposible. Kwame estaba atento, captando cada respiración del cuerpo de Hugh, cada pausa medida y cada modo en que la calma podía transmitir fuerza sin requerir palabras. ¿Todo está bien?, inquirió Kwame en un tono bajo, como si no quisiera interrumpir la concentración del veterano. «Todo está bajo control», contestó Hugh sin mirar de frente, sintiendo el peso de su propio consejo. «Si tu corazón late como un tambor de guerra, no muestres nunca tu inquietud». Kwame asentía, registrando cada detalle. Era consciente de que no era simplemente un proceso de aprendizaje, estaba presenciando una exhibición de fuerza moral y psicológica. No había gestos grandilocuentes, ni un heroísmo visible, pero la enseñanza era más honda que cualquier instrucción formal. Se trataba de mantener la integridad cuando el mundo te empuja a perderla. El recuerdo de la mañana seguía fresco, Trump presionando a Hugh para que se moviera, las cámaras rotando, el esfuerzo por eliminar la presencia de una tradición viva. Kwame observó que la figura de Hugh permanecía inmóvil. Su cuerpo resistía y sus ojos mostraban el conocimiento de generaciones. Entendió una cosa que no le habían enseñado en los manuales. El uniforme no definía al hombre, lo hacía la disciplina interior que él tenía. «Ese sujeto», murmuró Kwame, en alusión a Trump, «cree que tiene la capacidad de imponer su voluntad solo por tener poder. Pero tú...» Sintió que le faltaban palabras. «Tú eres una muralla». Hugh sonrió levemente. Una sonrisa tan pequeña que no llegaba a tocar los labios, pero se percibía en la mirada. «Kwame, ten esto en cuenta. La autoridad auténtica no se exige, sino que se sostiene, y se fundamenta en la memoria y la paciencia». El joven guardia, ahora con una mayor comprensión, volvió a sentir. No era suficiente conseguir el protocolo. Era necesario hacer de él una parte interna, vivirlo y permitir que cada pausa y cada gesto transmitieran firmeza y respeto. Era un arte que se adquiría en la observación, la repetición y el silencio. Kwame y Hugh anduvieron juntos hacia el patio interior, ensayando la marcha ceremonial con pasos regulares y respiración coordinada. Mientras las primeras luces de gas empezaban a encenderse y el sol se escondía tras el horizonte. Cada movimiento estaba planeado, no únicamente para la vista de quienes observaban, sino también como recordatorio de que la dignidad y la lealtad no se negocian. En ese momento, Hugh recordó otra lección de Harold. Cuando alguien intenta romper tu línea, no pelees con él con fuerza bruta, pelea con la serenidad que nadie puede quitarte. Tu victoria antes de que comience cualquier conflicto es esa calma. Kwame escuchó y entendió que no solo sería recordado aquel día por el suceso con el visitante de Estados Unidos, sino también por la forma en que la disciplina y la tradición podían vencer la impaciencia y la arrogancia de alguien que ignoraba lo profundo del respeto que tenía frente a él. El Lancaster House fue envuelto por el crepúsculo, y en la calma de los patios y pasillos solo se oía el eco de pasos decididos y el murmullo distante de la ciudad. Para Hugh, cada día de guardia era una lucha callada. Para Kwame, cada paso a su lado significaba aprender sobre la integridad, la resistencia y el entendimiento de que algunos muros no se vencen con poder, sino con la firmeza inquebrantable del deber. Al día siguiente, se despertó con un cielo gris plomizo que daba la impresión de que iba a haber tormenta. El Lancaster House estaba cubierto por una ligera bruma y cada gota de humedad en el aire parecía intensificar la tensión que latía. Hugh, como un monumento viviente a la tradición, se plantó frente a la entrada principal con una pulcritud impecable. Desde el sombrero de piel de oso hasta las botas brillantes, cada hilo de su uniforme resplandecía con la tenue luz matutina, como si cada centímetro representara la historia de generaciones enteras de guardias que habían preservado la dignidad real. Hugh se mantuvo quieto, como si sus pies estuvieran pegados al piso de piedra. Las palabras de Harold resonaron en su mente. Lo que ha sido construido con respeto y paciencia no puede ser quebrado por nadie. Cada respiración era medida, cada parpadeo estaba calculado y cada músculo tenso. No había temor. Solo una profunda comprensión de su deber y la certeza de que ninguna arrogancia podría cambiarlo. El encargado del evento se acercó, con el propósito de actuar como mediador. «Por favor, señor, este es el protocolo»,
Él tiene que... No, interrumpió Hugh con una serenidad firme que congeló a todos los presentes. Este es mi trabajo, esta es mi responsabilidad, y nadie, sin importar su posición, tiene el poder de obligarme a quebrantar la tradición. Trump frunció el ceño, desconcertado por la resistencia callada y potente de Hugh. Trató de acercarse físicamente, un gesto discreto con el objetivo de que Hugh retrocediera, pero el guardia no cambió. Cada fibra de su cuerpo estaba alineada con la disciplina heredada, cada idea anclada en la enseñanza que había recibido desde pequeño. El verdadero liderazgo se demuestra mediante la tranquilidad y la firmeza, no a través de gritos o intimidaciones. En tanto, Kwame contemplaba a la distancia, aguantando el aliento. Su corazón palpitaba con intensidad, pero su mente se encontraba alerta y captando cada pormenor. Hugh no estaba solo. Era el símbolo de siglos de tradición, y cada error cometido por Trump era un testimonio del orgullo que solo podía afrontar sin rendirse un auténtico guardián. «Esto es absurdo», gritó Trump, intentando asustar ahora con su lenguaje corporal y su gesto expansivo. «¿Quién se cree que es este hombre para no prestarme atención?» «Esto es absurdo», gritó Trump, intentando asustar ahora con su lenguaje corporal y su gesto expansivo. ¿Quién se cree que es este hombre para no prestarme atención? Hugh cerró los ojos un momento y respiró con profundidad. En ese breve momento de silencio interior, recordó otra instrucción de Harold. No reacciones con ira cuando alguien trate de quebrarte. Contesta con la seguridad de tu derecho y la tranquilidad de tu deber. Cuando abrió los ojos, su mirada brillaba de manera impenetrable y se hizo más rígida aún, como un roble que no cede ante el viento más fuerte. Hugh no dejó que la presión de las cámaras alterara su concentración, a pesar de que los camarógrafos y fotógrafos estaban allí. Cada clic era una advertencia de que no solo la multitud, sino también la historia misma lo estaba mirando. No era una cuestión de hacerse famoso, era una cuestión de conservar la integridad de un legado que nadie podía quitarle. Trump, cada vez más impaciente y frustrado, trató de hacer una jugada final. Desplazarse frente a Hugh y gesticular para forzarlo a reaccionar, buscando un instante en que pudiera captar la narrativa de su supremacía. No obstante, Hugh, que estaba al tanto de cada movimiento, movió un poco su peso. De esta manera mantuvo la línea perfecta de su postura y dejó en claro que la verdadera fuerza no se impone mediante gestos teatrales, sino con resistencia silenciosa y autoridad contenida. Kwame se aproximó, dio un solo paso y murmuró: «Nunca había visto algo así. Parece que tu cuerpo habla por sí mismo». Sin quitarle la mirada a Trump, Hugh le dio un ligero asentimiento. «Eso es exactamente lo que tiene que hacer, Kwame. Haz que cada uno de tus movimientos cuente, y que cada respiración transmita la certeza de tu deber. No es necesario que grites, solo mantente firme». La tensión llegó a su nivel más alto. Trump se sintió confundido y frustrado por no poder romper la disciplina de Hugh, así que retrocedió un poco. Cada fracaso acrecentaba la enseñanza subyacente. El poder real se encuentra en la serenidad, la firmeza y la fidelidad a los principios, no en las presiones externas o en la fuerza bruta. Las nubes espesas se hicieron más oscuras, reflejando el dramatismo de la situación, mientras el cielo empezaba a oscurecerse aún más. Y en medio de esa tensión casi palpable, Hugh se mantuvo impasible. Un faro de tradición y firmeza callada, recordando a todos que hay límites que no deben sobrepasarse y que la dignidad y el deber son armas más potentes que cualquier amenaza u orden. Los ventanales del Lancaster House permitían que la luz se filtrara mientras la tarde avanzaba. Cada sombra parecía estirarse como testigo mudo del conflicto que ocurría en la entrada principal. Hugh se mantenía quieto, con el cuerpo tenso y la mente alerta. No era únicamente una cuestión de protocolo, sino un campo de batalla encubierto en el que cada gesto, cada respiración y cada parpadeo tenían importancia. Trump, todavía intentando imponer su voluntad, empezó a andar despacio en torno a Hugh, analizando y rastreando cualquier grieta que pudiera ser utilizada. Hugh no respondía, aunque sus pasos hacían eco en el suelo de mármol, un compás determinado por la arrogancia más pura. Cada intento de intimidación fracasaba contra la pared intangible de disciplina que Hugh había edificado a lo largo de años de entrenamiento y legado familiar. «Vamos», gruñó Trump, levantando una mano para indicarle que retrocediera o se moviera. «No es tan complicado». Hugh inhaló profundamente.
Las palabras de su padre, memoradas desde la niñez, resonaron en su cabeza. Cuando te enfrentes a la arrogancia, no dejes que te lleve al desorden. Permanece firme. El tiempo mostrará quién tiene razón. Con cada palabra su pecho se ensanchó, sus hombros se alinearon y su postura se hizo más impenetrable. Los participantes, nerviosos y desconcertados, se miraban entre sí. Algunos empezaron a susurrar. Frente a alguien como él, jamás vi a un guardia sostener esa tranquilidad. Hugh comprendió que, más allá de la confrontación directa, estaba mostrando algo incluso más fuerte, el poder de la tradición en oposición al capricho. Trump, decepcionado, modificó su estrategia. Ahora lo intentaba provocar verbalmente, empleando un tono más bajo, pero lleno de sarcasmo, intentando romper su concentración con ofensas disfrazadas de comentarios casuales. Hugh cerró los ojos por un momento, permitiendo que cada palabra fluyera como si fuera aire sin importancia. Evaluaba, en términos internos, cada uno de los movimientos y respiraciones de su contrincante, planificando la estrategia de su silencio. «Mírame a los ojos, hombre», dijo Trump, intentando concentrar su atención e inclinándose un poco más cerca. Hugh abrió los ojos despacio, con una mirada firme que no era hostil. Cada músculo de su rostro estaba aflojado, pero cada fibra de su cuerpo mostraba la misma solidez que una pared de piedra. No existía temor ni reto alguno, solo la firme decisión de cumplir con su deber sin rendirse un milímetro. Kwame, mirando desde un lado, apenas podía creer lo que estaba observando. Jamás imaginé que un solo hombre pudiera sostener esa autoridad ante alguien que, literalmente, cree que todo gira a su alrededor. Sin desviar la mirada de Trump, Hugh asintió con la cabeza levemente. «No se refiere a él, Kwame. Es lo que represento. Mi responsabilidad no se basa en que alguien me respete, sino en que yo respete el legado que me ha sido precedido». Las cortinas se movieron un poco cuando el viento empezó a soplar con fuerza afuera del edificio. Fue un recordatorio casi poético de que el mundo seguía girando y la vida continuaba, pero que aquel momento quedaría en la memoria de todos los presentes. La serenidad de Hugh era un contraste con la frustración que Trump mostraba en su cara. Ya empezaba a entender que no había ninguna estrategia convencional que sirviera contra una persona cuya vida y respiración estaban impregnadas de disciplina. Hugh movió un poco sus pies, una acción casi inapreciable, pero lo suficientemente significativa como para mantener la línea de su postura frente al viento y el movimiento del público. Era una pequeña muestra de maestría que evidenciaba que, aún en la inmovilidad, existe estrategia y control. Entretanto, Trump empezó a gesticular con los brazos en un intento de construir una narrativa de poder ante las cámaras, pero cada uno de sus movimientos era contrarrestado por la presencia silenciosa de Hugh. Cada clic de cámara era un recordatorio de que la historia no se escribe con arrogancia, sino con la rectitud de quienes desempeñan su deber sin ceder a la presión. La tensión llegó a un punto casi palpable. Nadie respiraba con normalidad. Todos los que estaban allí se encontraban atrapados en un frágil balance entre el desafío y la tradición. Y en medio de esa estabilidad, Hugh continuaba siendo el centro callado, recordando que la estrategia auténtica no siempre se manifiesta en acciones impresionantes, sino en la tranquilidad, la paciencia y la certeza de ser recto. Hugh se preparó para la próxima etapa con un último suspiro reprimido. Era consciente de que el examen no había concluido y que cada segundo representaba una oportunidad para confirmar que la fuerza de su deber no podía ser doblegada por ninguna arrogancia. Nunca antes el aire dentro del Lancaster House se había sentido tan denso. Hugh se mantenía firme, con cada músculo tenso pero controlado y cada respiración calculada como si contara un latido estratégico. La audiencia contenida, los presentes y los diplomáticos no podían creer lo que estaban viendo. Un hombre uniformado, quieto, retando a un expresidente que trataba de imponer su voluntad con gestos exagerados y palabras rebosantes de arrogancia. Trump empezó a manifestar señales de impaciencia. Su voz fluctuaba de manera irregular, y sus manos, que antes estaban controladas, empezaron a temblar levemente. Hugh, al estar consciente de cada microexpresión, comprendió que la tensión se estaba inclinando a su favor. Hugh modificó su postura con un leve movimiento de cabeza, casi imperceptible, dejando en claro que su firmeza no era solo una actuación, sino un legado transmitido a través de generaciones. En su mente evocó a su abuelo, un guardia mítico.
El protocolo no es solo un conjunto de reglas escritas, es la protección de aquellos que defienden lo inmaterial. Si te dejas llevar, todo se tambaleará. Si persistes, el caos se someterá a tu presencia. Trump, en un desesperado esfuerzo por recobrar el control, se dirigió hacia la derecha, como si intentara rodear a Hugh. Pero allí estaba la habilidad del guardia. Cada paso de Trump permanecía dentro de un marco invisible, controlado por la simetría perfecta de Hugh, quien no se movía de su sitio. Los asistentes empezaron a darse cuenta de una tendencia. Cada gesto, cada intento de provocación, estaba siempre neutralizado y contenido por la inmovilidad calculada de Hugh. «¡Esto es absurdo!», gritó Trump con la voz llena de frustración. «¡Actúa! ¡Muévete, demonios!». No obstante, la respuesta de Hugh no fue la que Trump había anticipado. Cada palabra de desafío era asimilada, procesada y devuelta únicamente de la manera más sutil. Un ligero arqueo de ceja, un parpadeo controlado, una leve inclinación de cabeza que manifestaba desprecio hacia el caos, a la vez que respeto hacia la tradición. «¡Esto es absurdo!», gritó Trump con la voz llena de frustración. «¡Actúa! ¡Muévete, demonios!». No obstante, la respuesta de Hugh no fue la que Trump había anticipado. Cada palabra de desafío era asimilada, procesada y devuelta únicamente de la manera más sutil. Un ligero arqueo de ceja, un parpadeo controlado, una leve inclinación de cabeza que manifestaba desprecio hacia el caos a la vez que respeto hacia la tradición. Hugh empezó a reconstruir en su mente cada momento desde que comenzó el encuentro. Cada paso que dio Trump, cada intento de transgredir las normas del protocolo, había sido apuntado mentalmente. Ahora era el momento de emplear la táctica más astuta, provocar que su rival se volviera contra sí mismo por su arrogancia. Hugh, sin decir nada, solo modificó la inclinación de su cuerpo hacia la luz que entraba por las ventanas. Era un gesto pequeño, pero lo suficientemente grande para que los reflejos de su uniforme en las cámaras captaran la disciplina y simetría que él ejemplificaba. El fotógrafo, con cada clic y cada lente de la cámara, empezaba a contar en silencio la historia. Un hombre firme contra la arrogancia desmedida. Sin darse cuenta, Trump empezó a moverse con mayor rapidez, usando gestos más amplios y un lenguaje corporal más agresivo. Cada intento de ejercer autoridad era respondido con una pared invisible de firmeza, que Hugh había edificado a partir de cada fibra de su entrenamiento y legado familiar. «Esto es un desastre», murmuró Trump mientras examinaba el entorno en busca de asistencia de sus consejeros. Sin embargo, el silencio era total. La audiencia estaba cautivada por la tranquilidad inmaculada del guardia. Hugh tomó una respiración profunda, sintiendo la corriente de control y tensión. Su corazón se mantenía tranquilo, mientras su mente calculaba cada segundo y cada movimiento que vendría. Era un maestro del protocolo, y en ese instante, el protocolo se transformaba en su espada oculta. La escena aparentaba estar detenida en el tiempo. La arrogancia se oponía a la disciplina, la impetuosidad a la paciencia y la historia a la voluntad. Y en medio de todo, Hugh se mantenía firme, mostrando que la auténtica fortaleza no reside en gritar más alto o gesticular más, sino en mantener con firmeza los principios y las tradiciones sin rendirse. La tensión había llegado a un nivel crítico. Hugh tenía un control absoluto sobre cada uno de sus parpadeos y cada respiración que daba era medida. Los presentes empezaban a tener la sensación de que no estaban simplemente presenciando un enfrentamiento, sino una lección magistral sobre el poder silencioso y la disciplina. Trump, frustrado, no podía comprender cómo un simple guardia seguía sin moverse frente a sus gestos exagerados y órdenes. Cada intento de provocar una reacción se encontraba con la barrera invisible que, simplemente por estar allí, Hugh había levantado. El exmandatario empezaba a perder la paciencia, sintiendo que su dominio sobre la situación se desvanecía, mientras su arrogancia se enfrentaba a la maestría del protocolo. Hugh movió ligeramente la cabeza para que la luz vespertina iluminara su insignia y al mismo tiempo ajustó con sutileza el lugar de su uniforme. Un gesto pequeño, que para la mayor parte de las personas es casi imperceptible, pero que cada lente de cámara presente es capaz de captar. Era un llamado al mundo en silencio. Él mantenía la serenidad, él controlaba el relato. De manera inadvertida, Trump empezó a responder de forma más impulsiva. Se inclinó hacia el frente con la intención de reducir la distancia física y buscando una respuesta visible.
Su lenguaje corporal se tornó más violento, sus manos gesticulaban con más amplitud. Hugh se mantuvo firme, con cada músculo tenso pero controlado a la perfección, sin desviar la mirada. Hugh rememoró las palabras de su abuelo en su mente. El poder de la paciencia nunca debe ser subestimado. El verdadero poder no consiste en atacar, sino en aguardar el instante preciso para permitir que el rival se desplome por sí solo. Cada mirada imperturbable y cada respiración contenida eran una ejecución perfecta de esa lección. El guardia observó que la arrogancia de Trump empezaba a convertirse en ansiedad. Su rostro se contraía, su voz fluctuaba de manera incontrolable. Hugh se mantuvo sereno, dejando que la presión aumentara de forma natural, sin intervenir directamente y permitiendo que la situación llegara a su punto crítico por sí misma. Trump de pronto trató de un gesto que infringía totalmente el protocolo. Se inclinó demasiado hacia Hugh, señalándolo con el dedo, en un intento por amedrentar no solo al guardia, sino a todos los presentes. Fue el instante preciso. Sin moverse de su sitio, Hugh dejó que la cámara captara la escena en su máxima tensión. El gesto de señalar con la mano, la exagerada inclinación y la expresión de furia. La imagen, presentada ante millones de espectadores, dejaba en evidencia quién tenía el control y quién estaba fuera de lugar. Los oyentes empezaron a murmurar. Algunos se percataron de la táctica de Hugh, conservar la tranquilidad total mientras su contrincante se incrimina a sí mismo. Otros, en cambio, se quedaron petrificados ante la escena, sabiendo que estaban siendo testigos de algo histórico. Hugh, por su parte, persistió en recordar cada consejo que le había dado su abuelo, cada sesión de entrenamiento que había tenido y cada instante que lo había preparado para este examen. Mantente firme, incluso cuando todo alrededor intente quebrarte. El protocolo y la dignidad son instrumentos más efectivos que la fuerza bruta. Conforme Trump se movía más, tratando de recuperar autoridad, cada uno de sus movimientos era documentado y cada error se incrementaba debido a la tranquilidad del guardia. Para convertir cada intento de Trump en un espectáculo de descontrol frente al mundo entero, Hugh no requería palabras. Su postura, su mirada y su dominio total eran lo bastante. En ese momento, la batalla había dejado de ser verbal o física. Se había transformado en un conflicto de principios. Disciplina contra arrogancia, tradición contra impulsividad, maestría contra desorden. Y a pesar de todo, Hugh se mantenía inalterable. Un faro de autoridad que evidenciaba que el poder verdadero radica en la permanencia y en la observancia del orden, no en la imposición estruendosa de los deseos. La atmósfera de la sala estaba impregnada de electricidad. Los movimientos de Trump se volvían cada vez más exagerados y la audiencia empezaba a incomodarse por la tensión evidente. Hugh se mantenía de pie, con una postura firme, cada uno de sus músculos controlados a la perfección y cada respiración calculada. Su mente funcionaba a una velocidad extraordinaria, previendo cada intento del expresidente por romper su compostura. Trump, frustrado, hizo una provocativa aseveración con el fin de romper el silencio que había establecido Hugh. No obstante, el guardia no contestó. No existía ni palabra ni señal. Solamente esa calma que parecía absorber toda la energía circundante. Era como ver un muro de hierro, impenetrable, helado e inmóvil. Hugh recordó otra enseñanza de su abuelo. A veces, el poder no consiste en confrontar a alguien, sino en hacer que se enfrente a sí mismo. Tu espada es la tranquilidad, tu escudo, la paciencia. Cada respiración profunda confirmaba esa filosofía. La mente de él estaba centrada en un único propósito: preservar la integridad del protocolo sin dejarse amedrentar por la arrogancia. Trump empezó a gesticular de una forma más dramática, señalando con el dedo, moviéndose hacia adelante y agachándose de tal modo que infringía todas las reglas de etiqueta. Cada gesto era un esfuerzo por despertar una reacción perceptible. No obstante, Hugh permanecía inmóvil, como si cada intento del expresidente representara un juego que él había dominado previamente. Fue en ese momento cuando Hugh determinó que era el momento de emplear la maestría invisible. Sin moverse, acomodó levemente la cabeza para que el uniforme y su expresión calmada resaltaran con la luz de los reflectores. Era un gesto insignificante, casi imperceptible, pero que permitía a cualquier cámara captar la superioridad psicológica y visual del guardia. El murmullo de la gente aumentó.
Algunos empezaron a darse cuenta de que Trump estaba perdiendo el control, que su actitud se tornaba torpe y que sus intentos de intimidación resultaban graciosos debido a la inmovilidad total del guardia. La tensión se intensificaba. Sin embargo, Hugh se mantenía enfocado, captando cada mirada, cada respiración y cada reacción pequeña. Las palabras de su abuelo resonaron nuevamente en la cabeza de Hugh. No permitas que el otro determine tu condición. Tú eres el elemento constante. El mundo gira a tu alrededor, no al contrario. La táctica del guardia mejoraba con cada segundo que pasaba. El exmandatario iba cayendo en su propia trampa, evidenciando ante todos la desesperación y la pérdida de control. Trump trató ahora un gesto más atrevido, acercarse con riesgo, tratando de romper la línea de distancia establecida por el protocolo. Sin embargo, Hugh, sin mover un solo músculo, realizó un pequeño ajuste en su postura. Este leve cambio evidenciaba un dominio absoluto y hacía que cualquier cámara registrara el contraste entre su tranquilidad y la desesperación del otro. El público aguantaba la respiración. Hugh transformaba cada intento de Trump de imponer su voluntad en prueba de su fracaso. La condición se había transformado en un duelo mudo, en el que la victoria no se obtenía a través de palabras o fuerza física, sino mediante control total, estrategia imperceptible y la disciplina rigurosa que solo un auténtico guardia era capaz de sostener. Y mientras Trump seguía tratando de quebrantar las normas, Hugh oyó en su mente la última enseñanza que requería en aquel momento. Nunca subestimes la fuerza de tu propia calma. La integridad y la paciencia siempre muestran la verdad, incluso sin necesidad de palabras. Hugh entendió en ese momento que no tenía que forzar su autoridad. Cada vez que Trump intentaba violar el protocolo, ya se usaba eso en su contra. Cada mirada, cada gesto, cada movimiento sin control era un paso adicional hacia la derrota moral del presidente saliente. Y Hugh, firme como una columna, se tornó en el centro invisible de toda la escena, dominando el espacio, la percepción y el tiempo, evidenciando que la autoridad genuina no se impone sino que se sostiene. El reloj parecía estar parado. Para Hugh, cada tic era un recordatorio de que la paciencia era su mejor compañera. Con creciente impaciencia, Trump empezó a actuar de manera errática, sobrepasando las fronteras del protocolo con palabras cortantes y gestos desmesurados. No obstante, Hugh seguía inmóvil, como un faro de disciplina que transformaba cada violación en una ocasión para probar su autoridad callada. Hugh notó que la energía en el salón había cambiado. El público, que al principio era cauteloso, ahora miraba con atención. Algunos con sonrisas incrédulas y otros mostrando una palpable tensión por lo inesperado. Cada vez que Trump trataba de controlar la situación, se podía ver claramente que era incapaz de manejar el escenario. Hugh comprendía que la percepción es tan importante como la acción. Sus pensamientos fueron a las palabras de su abuelo. No es necesario que grites para que te escuchen. Solo tienes que ser el único que no se mueve mientras los demás vacilan. Inspiró con profundidad y de forma apenas perceptible modificó su postura para que la luz de los reflectores resaltara la perfección de su uniforme, la fortaleza de su expresión y el aura de invulnerabilidad que proyectaba. La cámara logró captar el momento y la fotografía fue perfecta. Un marcado contraste entre la tranquilidad absoluta del guardia y la desesperación manifiesta de Trump. El expresidente intentó ahora una maniobra más atrevida. Aproximarse demasiado, intentando invadir el espacio personal de Hugh. Sin embargo, el guardia no necesitó tocarlo o reaccionar de manera visible. Simplemente hizo un pequeño cambio en su mirada y postura. Era un gesto insignificante, casi imperceptible, pero era suficiente para que la tensión se incrementara y Trump sintiera una frontera invisible que no podía traspasar. Hugh revisó cada indicación aprendida en su mente. Sostener el contacto visual sin mostrar emoción. Manifestar control sin esfuerzo, convertir cada reto en un acto que fortaleciera su autoridad silenciosa. Cada respiración del guardia era calculada, cada movimiento medido y cada parpadeo estratégico. El mundo parecía girar a su alrededor mientras él se mantenía estable en el centro de esa tranquilidad total. Trump, frustrado, empezó a gritar y a gesticular de manera muy marcada y casi teatral. Hugh utilizó la ocasión para transformar cada acto del expresidente en una exhibición de falta de autocontrol. Sin requerir un enfrentamiento directo, Hugh estaba ganando el conflicto psicológico. La audiencia percibía la diferencia.
La autoridad no se obtenía a través de la agresión, sino de una calma inquebrantable. Por lo tanto, Hugh optó por realizar un gesto que ningún guardia había llevado a cabo antes. Un ligero ajuste de la cabeza, una inclinación sutil que reflejaba la luz ideal y hacía que su presencia sobresaliera en toda la escena. Sin darse cuenta, la cámara enfocó su uniforme inmaculado, su expresión serena y el ambiente de control total. Trump, en cambio, parecía vulnerable, torpe y desesperado. Aunque con sigilo, el público empezó a reaccionar con susurros y miradas de asombro. Cualquier esfuerzo del expresidente por imponer su voluntad se volvía en su contra, lo que aumentaba la imagen del guardia como un emblema de autoridad moral y disciplina estricta. Hugh había convertido la situación en un juego perceptivo, en el cual la fuerza no residía en la agresividad, sino en la persistencia callada. Hugh recordó la última enseñanza de su abuelo en ese momento. El poder verdadero no es visible, se siente, y quien lo tiene no necesita probarlo, solo vivir con integridad. A medida que pasaban los segundos, esa verdad se consolidaba. Hugh pasó a ser el centro invisible de la escena, controlando no solo su entorno inmediato, sino también el relato que todos los presentes y los espectadores del mundo entero veían por medio de las cámaras. Trump trató de hacer un último gesto dramático. Al mismo tiempo que decía palabras repletas de arrogancia, levantaba la mano y señalaba al guardia. Sin embargo, Hugh, con un pequeño cambio de posición y un parpadeo intencionado, captó toda la atención visual, haciendo que el expresidente pasara a ser un actor secundario en su propio espectáculo. La conquista silenciosa se había llevado a cabo. El guardia, sin gritar ni mover un músculo, había demostrado que la autoridad verdadera radica en la calma, el dominio de uno mismo y la disciplina. El aire estaba impregnado de una energía casi eléctrica. Hugh sintió que cada respiración, cada movimiento mínimo en la habitación era un código secreto al que solo él podía acceder. Trump, sabiendo que su estrategia inicial no había tenido éxito, empezó a modificar su discurso, combinando palabras sin sentido con gestos exagerados. Cada esfuerzo para reinstaurar el control se hacía más notorio, y de manera paradójica, fortalecía el poder callado del guardia. Hugh rememoró otra lección que su abuelo le había enseñado. No menosprecies jamás la fuerza del tiempo. Las armas más potentes son la paciencia. Y así se quedó quieto, respirando tranquilamente y permitiendo que cada segundo aumentara la frustración evidente de Trump. El guardia no requería hacer nada. Simplemente al estar ahí con firmeza y disciplina, todos los que estaban presentes se percataron de quién era el verdadero dueño de la escena. El expresidente, que visiblemente se encontraba nervioso, empezó a observar lo que le rodeaba, intentando encontrar aliados entre los presentes y buscando algún tipo de aprobación tácita. No obstante, Hugh, al mover la cabeza de manera casi imperceptible, ajustó su postura, de modo que las cámaras captaron la perfección de su uniforme y la determinación de su mirada. Cada resplandor de luz y cada ángulo reforzaban la imagen de un poder inquebrantable. Trump eligió, en un gesto de desesperación, violar las reglas del protocolo que eran claras. Se aproximó un paso más, invadiendo el área asignada del guardia, y pronunció una frase que tenía como objetivo intimidar. Un comentario sarcástico, repleto de arrogancia. Hugh, sin mover ni un músculo, dejó que la tensión se acumulase y proyectó una atmósfera que no requería palabras. La sala entera contuvo la respiración. Hasta los presentes que estaban más alejados del protocolo tuvieron la oportunidad de sentir la electricidad del momento. Las palabras de su abuelo reverberaron en la mente de Hugh como un mantra: firmeza sin violencia, control sin necesidad de exhibirlo. El guardia, al estar consciente de cada mirada, cada gesto y cada detalle de su uniforme, se volvió un símbolo concreto de disciplina, una memoria de que el poder auténtico está en la integridad y la constancia. Trump, frustrado, trató posteriormente de hacer un gesto teatral. Elevó la mano para acentuar su idea, con una expresión de falsa autoridad al mirar a la cámara. Sin embargo, Hugh realizó un pequeño ajuste de su postura, inclinando ligeramente el torso y modificando la colocación de sus hombros. El efecto fue casi hipnótico. Las cámaras enfocaron al guardia en el centro total de la escena, relegando a Trump a un fondo visual en el que su intento de dominio parecía ineficaz y ridículo. La audiencia empezó a responder.
gestos de asombro, murmullos y miradas que fluctuaban entre la admiración y la perplejidad. Ahora se veía cada acción de Trump como un contraste con la serenidad y la perfección de Hugh. El guardia se hacía fuerte no por medio de la violencia, sino por su dominio absoluto sobre sí mismo y su maestría en la presencia. Hugh recordó otro aspecto. La postura no solo emite fortaleza, sino que también resguarda la mente. Conservar la tranquilidad y transmitir seguridad evita que la otra persona afecte tus emociones. Cada respiración y cada parpadeo medido eran un escudo invisible, una señal callada de que nada podría alterar su dominio. Trump, por otro lado, era un océano de gestos desorganizados que transmitían debilidad y ansiedad. Por último, Hugh dejó que se dibujara en su cara una sonrisa apenas perceptible, lo que era suficiente para transmitir confianza sin perder la compostura. Era un detalle mínimo, pero lo suficientemente significativo como para transmitir un mensaje subconsciente. La situación estaba bajo su control y cualquier intento de cambiar el orden era vano. Fue en ese momento cuando Hugh comprendió lo grande que había sido su victoria silenciosa. No era necesario el enfrentamiento físico, ni las palabras altisonantes o las actitudes agresivas. La lucha se había desarrollado en la percepción, la serenidad y la disciplina. Cada mirada del público, cada ángulo de la cámara y cada suspiro de los presentes fortalecían su posición como el guardián indiscutible del protocolo y de la autoridad moral. El escenario estaba dispuesto para lo que ocurriría después. Un desenlace en el que Hugh mostraría que el poder auténtico no se impone, sino que se irradia, y que hasta los retos más atrevidos pueden ser dominados con calma y exactitud. La tensión había llegado a un nivel casi intolerable. Hugh permanecía inmutable como una estatua viviente, mientras cada uno de los intentos de Trump por alterar el orden se tornaba más evidente y torpe. El guardia, quien irradiaba autoridad sin hablar ni una sola palabra, absorbía cada gesto desmesurado del exmandatario. Hugh recordó nuevamente las enseñanzas de su abuelo. El silencio tiene más poder que 1000 palabras. Deja que otros se demuestren a sí mismos. Observa y escucha. Cada respiración era medida, cada centímetro de su postura y cada parpadeo demostraban un control total. La figura del guardia tenía la sala hipnotizada. Hasta los integrantes del protocolo, que normalmente no eran notados, empezaron a notar la distinción entre presencia y mera ocupación del espacio. Trump, cada vez más impaciente, optó por cambiar la dinámica otra vez. Trató de invadir el área de seguridad del guardia, como si un paso físico pudiera imponer autoridad. Hugh, sin moverse ni un milímetro, fió la posición de sus pies un poco. Era un cambio pequeño que parecía trivial, pero ofrecía una estabilidad total. Cada cámara enfocaba la escena y grababa a Trump moviéndose sin coherencia, mientras que Hugh se mantenía como el centro indiscutible. En ese momento, Hugh recordó otra enseñanza esencial de su abuelo. Tu verdadero poder se manifiesta cuando mantienes la calma bajo presión. Se trata de existir con fuerza, no de intimidar. Y así su presencia se tornó casi magnética. Cada mirada que se le dirigía reafirmaba la sensación de que nada podría quebrantar su integridad o su disciplina. Trump, frustrado, empezó a emplear gestos dramáticos con el fin de controlar lo que pensaban las cámaras y el público. Señalaba, movía las manos y forzaba sonrisas falsas. No obstante, cada gesto parecía desmedido e innecesario en comparación con la tranquilidad de Hugh. El guardia se había convertido en un espectáculo por sí mismo gracias a su maestría del silencio. No era necesaria la palabra ni el enfrentamiento físico. El simple hecho de que Hugh existiera dictaba el orden. Los presentes empezaron a reaccionar casi de forma inconsciente. Sus cuerpos se alineaban instintivamente con la disciplina que emanaba del guardia, y sus ojos lo seguían. Cada una de las acciones de Trump se convertía en caricaturesca, lo cual era un contraste ineludible con la perfección de Hugh. El guardia, consciente de la relevancia de cada minucia, mantuvo la barbilla levantada, modificó ligeramente el ángulo de los hombros y permitió que sus ojos se movieran con exactitud, analizando cada respuesta sin perder la compostura. Era un ballet callado de poder y percepción. Trump trató de hablar, pero sus palabras se desvanecieron debido a la autoridad absoluta que Hugh irradiaba. Hugh vivió un instante de total claridad interna. Comprendió que su verdadera lucha no era con Trump, sino con lo que todos los presentes pensaban, con la energía del momento y el control sobre el ambiente.
Cada respiración, cada parpadeo y cada leve inclinación del torso comunicaban en silencio que la calma, la disciplina y la presencia eran más poderosas que cualquier intento de manipulación. Finalmente, Hugh dejó que un pequeño gesto de asentimiento recorriera su rostro, una leve acción que transmitía autoridad y seguridad sin que fuera necesario decir nada. El salón lo sintió en el acto. La tensión se convirtió en un respeto implícito, y Trump, a pesar de su esfuerzo, había perdido la sensación de control. Así, el guardia comprendió que el dominio del silencio y la presencia calculada habían alterado la dinámica de la reunión. Ya no era únicamente un guardián del protocolo, sino también un emblema viviente de disciplina, poder y autoridad moral. No solo la perfección de su uniforme, sino también la majestuosidad de su presencia indestructible quedaba capturada por cada cámara que lo enfocaba. Hugh estaba preparado para la siguiente acción, que fortalecería su dominio silencioso y probaría a todo el mundo que incluso frente al reto más atrevido, la tranquilidad y la disciplina son invencibles. La tensión no había disminuido, más bien parecía concentrarse en la sala como un rayo. Hugh se mantenía firme, con los pies plantados con la certeza de un roble, y todos los músculos de su cuerpo expresaban un mensaje inequívoco. El orden y la disciplina eran absolutos aquí. Por otro lado, Trump se mostraba evidentemente molesto. Su cara mostraba desesperación y frustración. Cada vez que trataba de incitar al guardia, se tornaba más evidente para todos los presentes, con un carácter cada vez más teatral. Hugh sabía que no era necesario gritar ni moverse de manera brusca. Su táctica era sencilla, que la presencia y el control total hablaran por sí mismos. Cada parpadeo medido, cada ligera corrección de la postura y cada respiración profunda que hacía era un mensaje calculado, una manera silenciosa de ejercer autoridad. Sus pensamientos fueron a las palabras de su abuelo. El verdadero poder se muestra manteniendo la firmeza cuando todos esperan que te rindas, no alzando la voz. Hugh permitió que sus ojos se desplazaran con exactitud quirúrgica, mientras Trump proseguía con sus gestos hiperbólicos, fijándose en cada respuesta de los presentes. Se dio cuenta de que algunos integrantes del protocolo lo miraban, como si buscaran seguridad o apoyo. La táctica silenciosa estaba funcionando. Cada individuo en la sala empezaba a alinearse con la tranquilidad del guardia, de un modo casi instintivo. Trump intentó cambiar el ambiente al poner su mano sobre la barra de seguridad, como si pudiera mover a Hugh simplemente con un gesto físico. El guardia no actuó de inmediato, apenas movió los pies un poco, un ajuste casi indetectable, pero lo suficiente para reafirmar su estabilidad. Cada cámara capturaba esta sutil balanza y cada persona que miraba podía notar la distinción entre un hombre que aspiraba a tener control y otro que lo irradiaba de forma natural. Hugh imaginaba una estrategia más sutil. Dejar que Trump se mostrara a sí mismo incapaz de hacer valer su voluntad. Era un juego de percepción, de manipulación indirecta. Cada movimiento calculado del guardia hacía que los intentos del expresidente parecieran más absurdos, más dramáticos y a la vez ineficaces. Hugh volvió a pensar en su abuelo. Deja que se muestren los arrogantes. La arrogancia es su propio enemigo. Simplemente mírala mientras se desenmascara sola. No es necesario que la ataques. La tranquilidad que emanaba su figura se reforzaba con cada palabra reverberando en su interior. Trump, cada vez más desesperado, alzó la voz con el propósito de establecer autoridad verbal. Sin embargo, Hugh no contestó. Su silencio era un obstáculo inaudible, una pared que absorbía cada intento de ataque verbal y lo convertía en otra evidencia más del control total y la paciencia del guardia. La audiencia, tanto dentro como fuera del campo visual de las cámaras, empezó a notar la dinámica. Un hombre en total dominio ante otro que trataba infructuosamente de imponer su voluntad. Era un espectáculo de autoridad moral, de estrategia callada y de disciplina. Cada acción de Hugh estaba diseñada para aumentar la percepción de poder sin interrumpir el protocolo ni perturbar la calma. Hugh, en un momento determinado, optó por un pequeño gesto. Una sutil inclinación de la cabeza hacia la derecha, casi imperceptible, como señalando sin decir nada que tenía la situación bajo control. Este gesto fue suficiente para que hasta los más escépticos reconocieran quién era el verdadero dueño de la escena. La táctica callada de Hugh estaba dando resultados. Sin darse cuenta, Trump había pasado a ser un participante no intencionado de su propio fracaso.
La tranquilidad total del guardia, quien evidenciaba que la autoridad auténtica no se establece a través de la fuerza bruta ni de las palabras altisonantes, sino mediante la presencia, la disciplina y la precisión, invalidaba cada acción desmesurada y cada intento de quebrantar el protocolo. El guardia comprendió en ese instante que la situación había llegado a un punto crucial. Tenía la posibilidad de permitir que la tensión se convirtiera en una lección mansa, una muestra de cómo el dominio total y la calma vencen cualquier intento de manipulación. Cada respiración y cada movimiento calculado eran ahora instrumentos de estrategia teatral, un Bayer en silencio que avergonzaba al retador sin poner en peligro la compostura. Hugh estaba preparado para el próximo paso, que fortalecería su dominio y mostraría, casi de manera artística, que la calma y la disciplina eran invencibles a pesar del reto más atrevido. El guardia permanecía firme, con la mente clara como el cristal y el corazón latiendo con precisión. La sala, hipnotizada, esperaba el final de esta lucha silenciosa. La tensión había llegado a un nivel casi palpable. Cada respiración en el cuarto parecía sonar como un tambor que marcaba el compás de una contienda silenciosa. Hugh, un ejemplo de disciplina, se mantenía firme. Absorbía la energía caótica de Trump y la convertía en un entorno de control total. Sus ojos, certeros y profundos, monitoreaban cada movimiento, cada gesto y hasta la más pequeña expresión del expresidente. Trump, cada vez más teatral y frustrado, trataba de quebrantar la compostura del guardia a través de gestos exagerados, gritando y señalando, casi como si fuera un director de orquesta en una situación improvisada. Sin embargo, Hugh no se mostraba afectado. Recordaba las lecciones de su abuelo. La fuerza auténtica no grita, se percibe. La autoridad verdadera no exige, se impone por presencia, recordó en su mente, como un mantra que lo ayudaba a mantener la calma. Hugh, en un acto deliberado de dominio, modificó levemente su postura. Fue un movimiento sutil, pero con mucho significado. Era una señal callada, un recordatorio de que su verdadera fuerza era la disciplina y la estabilidad. Cada cámara registraba la escena. Un hombre cuya tranquilidad era capaz de opacar cualquier intento de imposición externa. Trump, que no pudo interpretar adecuadamente la situación, alzó aún más la voz y su gesto de señalar llegó a ser casi caricaturesco. La sala empezó a notar la distinción entre los que imponen respeto por miedo y los que lo logran a través del control interno. Cada movimiento de Hugh estaba calculado para aumentar esta percepción, convirtiendo la tensión en una coreografía callada en la que cada parpadeo y cada respiración eran herramientas estratégicas. Los observadores, tanto en el interior de la sala como fuera de ella, empezaron a percibir el cambio. Lo que parecía un conflicto de fuerza se había vuelto una danza del poder, en la que la autoridad genuina no requería demostrar nada. La presencia de Hugh, incluso sin palabras, determinaba la narrativa. Trump hizo un último intento desesperado. Se acercó al guardia, con el objetivo de imponer su voluntad por la fuerza. Hugh se mantuvo impasible, asumiendo el reto con la calma de un roble que ni siquiera la tormenta más violenta sería capaz de derribar. Su mirada era constante y penetrante, su aliento, medido, sus pies firmes. Era la expresión ideal del control total. Por lo tanto, en un gesto casi imperceptible, Hugh bajó ligeramente la cabeza, una señal de dominio silencioso que convirtió la tensión en una enseñanza visual para todos. Era un recordatorio de que la auténtica autoridad no se consigue por medio de gritos, gestos violentos o violación de protocolos, sino a través de la presencia, la disciplina y la precisión calculada. La sala, cautivada por la serenidad inalterable del guardia, comenzó a alinearse de manera inconsciente con su control. Todos, desde cada espectador hasta cada cámara y cada miembro del protocolo, fueron testigos de una lección en silencio acerca de disciplina y poder. Trump, cansado de su propia teatralidad, empezaba a descontrolarse. Mientras que Hugh se mantenía erguido, cada respiración y cada parpadeo fortalecían su dominio, sin requerir violencia o palabras. Hugh comprendió en ese momento que la batalla ya estaba ganada, no mediante la fuerza ni mediante una confrontación directa, sino a través de la impecable implementación de una estrategia callada, una danza de poder que transformaba cada intento de desestabilización en prueba de la preeminencia del control interno. Era una enseñanza que permanecería en la memoria de todos los presentes, un ejemplo de que hasta la arrogancia más descarada podía ser dominada por la disciplina
y la calma. Hugh se encontraba preparado para la última actuación de esta danza, que reafirmaría su autoridad sin lugar a dudas y dejaría una huella indeleble en la percepción de poder dentro del salón y ante las cámaras de todo el planeta. La tensión llegó a su punto más alto. Cada segundo parecía alargarse, como si el tiempo en sí mismo se detuviera ante lo que estaba a punto de suceder. Mientras Trump, cada vez más frustrado y evidentemente cansado, trataba de hacer una última ofensiva teatral, Hugh se mantenía firme, un bastión de disciplina. Su cara, enrojecida por la ira y el esfuerzo, mostraba la desesperación de alguien que siente que su autoridad no se establece donde debería. En cuanto a Hugh, por su parte, continuaba sereno, con una respiración casi ritual y precisa, teniendo en mente de nuevo las palabras de su abuelo. El poder de un hombre no se mide por lo que puede hacerle a los demás, sino por lo que es capaz de aguantar sin rendirse. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, sí, pero bajo control. Cada gesto era una prolongación de su voluntad callada y cada respiración recordaba su autoridad natural. Trump realizó un gesto desmesurado, buscando aproximarse al guardia con el fin de quebrantar la compostura del protocolo. Sin embargo, Hugh cambió la intención de enfrentamiento por una demostración de control total con solo un leve movimiento de cabeza y un discreto ajuste en su postura. El auditorio entero notó la diferencia. La arrogancia puede gritar, pero el verdadero liderazgo se impone en silencio. Cada cámara capturaba el momento con exactitud cinematográfica. La calma inalterable de Hugh y la teatralidad desbordante de Trump eran casi palpables. Se podía percibir por parte de los observadores cómo la tensión se deslizaba y cómo el desequilibrio del poder variaba con cada parpadeo y cada microgesto. Hugh estaba levantando un muro de control invisible que ni el intento más escandaloso podía derribar. Hugh, de repente, retrocedió un paso con precaución, un movimiento que parecía casi ceremonial y que no era de retirada sino de reafirmación. Su imagen se tornó aún más majestuosa frente a los presentes. Cada testigo entendió que el guardia no actuaba por temor o protocolo, sino por la autoridad interna que emanaba de cada una de sus fibras. Trump, en su primera aparición pública, titubeó, como si una fuerza invisible le bloqueara el camino, o como si la sala misma le recordara que las normas eran obligatorias. Hugh dejó que la tensión llegara a su punto más alto. Un momento de pausa, en el que todos contuvieron la respiración. Era un momento de perfecta simetría, en el que cada detalle, desde la postura de los pies hasta el leve ángulo de la cabeza, importaba. Y en ese momento, la lección se volvió evidente para todos. La verdadera fuerza no se impone a través de la violencia o el ruido, sino mediante presencia, disciplina y estrategia silenciosa. Finalmente, Trump se retiró después de haber sido derrotado y agotado por su propio espectáculo. Su mirada dejó de tratar de penetrar la tranquilidad de Hugh y su gesto desafiante se desvaneció. A pesar de que la tranquilidad de Hugh nunca se había visto interrumpida, todo el salón dejó escapar un suspiro colectivo. Él había ganado la confrontación sin un solo grito, sin un solo contacto físico, demostrando que la autoridad auténtica no requiere demostraciones externas, solo dominio interno y paciencia calculada. Hugh, consciente del impacto de su actuación, ajustó ligeramente su postura final, firme, imperturbable, un símbolo viviente de disciplina y control. Los flashes de las cámaras registraron cada ángulo y cada microexpresión, lo que estableció la escena como un símbolo de elegancia militar y poder silencioso. La lección fue comprendida por cada observador, tanto dentro de la sala como frente a las pantallas del mundo. El respeto auténtico se gana, no se exige. En ese instante, Hugh se permitió un leve pensamiento personal, casi como un murmullo interno. Nunca menosprecies el poder de la tranquilidad. Nunca dudes en tu habilidad para sostener lo que otros intentan quebrantar. Las palabras de su abuelo sonaron nuevamente, exactas y completas, como si lo orientara el espíritu de la disciplina ancestral en cada respiración y en cada pequeño gesto final. El suceso terminó no con aplausos o gestos visibles, sino con la comprensión silenciosa de todos los presentes. El guardia había replanteado lo que implica autoridad, protocolo y fuerza. Trump había intentado romper la tradición, había tratado de hacer prevalecer su voluntad. No obstante, Hugh había probado que la verdadera fortaleza consiste en la paciencia, en una buena estrategia y en el impecable ejercicio del autocontrol.
El ambiente, luego de la confrontación, era casi reverencial. La sala, que antes era un lugar de tensión y desafío, se sentía ahora como un templo callado de autoridad y disciplina. Hugh seguía firme, con la mirada concentrada en un lugar incierto, respirando con la misma tranquilidad que lo había mantenido a lo largo de toda la prueba. La presencia de él ya se había establecido en cada parte del lugar, por lo que no necesitaba aplausos ni reconocimiento. Trump, todavía asimilando lo sucedido, parecía pequeño frente a la grandeza de la manifestación silenciosa. Su cara, que antes expresaba desafío y arrogancia, ahora mostraba una aceptación tácita. No todas las luchas se ganan a través de palabras o gestos dramáticos. La fuerza disciplinada, silenciosa y estratégica de Hugh había oscurecido cualquier intento de intimidación. Cada cámara, cada fotógrafo y cada observador de la escena registraron el momento culminante. El guardia que no vaciló, que se mantuvo leal a su deber y a su honor, evidenciando que la verdadera fuerza está en la integridad inquebrantable y en la coherencia interna. Hugh había convertido un sencillo acto protocolario en una enseñanza histórica acerca de respeto y autoridad. Hugh sintió el peso de su responsabilidad y de la tradición al salir de la sala. Cada paso era un recordatorio de que la disciplina no solo resguarda a otros, sino que también determina el carácter de la persona que la tiene. La historia de aquel día se relataría en los pasillos del palacio, en las conversaciones discretas entre colegas y en los informes que documentarían el choque, no como un conflicto, sino como una muestra del poder de la calma y la integridad. Hugh recordó nuevamente las palabras de su abuelo en su mente. Tu compostura nunca debe ser alterada por la arrogancia de otros. La fuerza verdadera es constante y silenciosa. Hugh sabía que había dejado una huella imborrable, y esa lección, enseñada de generación en generación, se había hecho realidad ante los ojos del mundo. Cuando los guardias volvían a sus posiciones, se hizo evidente un respeto mudo entre ellos. Habían presenciado cómo uno de ellos había afrontado tanto la presión del espectáculo mediático como la provocación externa, manteniéndose leal a los principios que determinaban su papel. Hugh no requería ser reconocido. Su satisfacción provenía de haber realizado su deber de manera sobresaliente, conservando la tradición y la dignidad sin alteraciones. Por último, al salir de la sala, Hugh dejó que un pensamiento personal invadiera su mente. El mundo tiene la capacidad de cambiar, y las reglas pueden ser cuestionadas, pero la integridad y la disciplina son inmutables. Con esa certeza siguió su camino, sabiendo que aquel día había forjado un legado que perduraría más allá de las cámaras y los encabezados. El palacio retornó paulatinamente a su ritmo normal. No obstante, la historia de aquella confrontación se narraría durante años, un eterno recordatorio de que la auténtica autoridad no se impone por medio de la fuerza o del espectáculo, sino por el compromiso firme con los principios, la disciplina y la integridad. Hugh, la Guardia Real, se transformó en un emblema de resistencia callada y de poder contenido, evidenciando que la serenidad y la coherencia siempre prevalecen incluso ante el desafío más descarado.